esta parte, ¿verdad? El Espíritu Santo, por ahí viene en Romanos 8, creo, que el Espíritu de Dios que mora en vosotros vivifica sus cuerpos, Él le da vida a sus cuerpos. Es decir, el Espíritu Santo obra por medio de los dones para que si alguien está enfermo, sane. Eso es la función del poder del Espíritu Santo. Ok, fíjese bien. Al diablo dice, usted lo va a resistir firmes, lo va a enfrentar firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en toda la tierra. Es decir, ¿cuál es el padecimiento? Que el diablo quiere enviarle una idea y usted le reprenda y se declare sano. Ese es el padecimiento. De ese padecimiento está hablando, no de que usted va a pasar pobreza, enfermedad para que Dios lo haga a su imagen y Dios lo perfeccione, no. Luego ya leemos el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo los afirme, los fortalezca y Él mismo los establezca. Fíjese bien, ¿dónde los va a establecer? Aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que vivan más tiempo aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Pero después que hayáis padecido un tiempo, se da cuenta que el padecimiento no se refiere a que va a estar enfermo, porque Dios por medio de esa enfermedad lo va a hacer a su imagen. Eso dice un hombre llamado Chuyo Olivares de aquí de Guadalajara. Ay, perdón, se me salió. Hay iglesias que predican eso, lo vamos a editar, ¿no? Solamente se lo digo a ustedes entre nosotros, que nadie lo sepa. Pero sí, mire, lamentablemente pues hay muchas personas que son líderes espirituales y solamente dan al Hijo de Dios, le dan cosas que no le edifican, alimento que no sirve, echado a perder. Imagínense, pónganse a pensar una manzana que ya tiene una semana en un tambo de basura, que de repente la agarren y se la coman, ¿cómo les va a caer? Como una bomba en su estómago. Fíjense, así mismo cae la palabra de Dios que está contaminada, que no sirve. A los hijos de Dios no nos ayuda, no nos edifica. De tal manera que este personaje, ya no bíblico, pero sí de aquí de Guadalajara, dice él que el versículo 10 es para que tú sufras enfermedad, pobreza y todo lo peor. ¿Para qué? Para que Dios luego, fíjense, por medio de ese sufrimiento, por medio de esa enfermedad, Dios pueda entonces perfeccionarte, hacerte a su imagen. Dios pueda entonces, fíjense, afirmarte y fortalecerte, es decir, vas a agarrar fuerzas con ese alimento echado a perder. Y por último, Dios te establezca sobre la tierra para que vivas larga vida. La enfermedad no te va a dar larga vida. La enfermedad, ¿dónde te va a llevar? A la tumba. ¿Estamos de acuerdo que la enfermedad nos lleva a la tumba? ¿Un cáncer a dónde lleva a la gente? No, va mucho a decir, pues los lleva al cielo. Pues muchos sí es cierto que se van al cielo, pero también se van a la tumba. O sea, se van a la tumba antes de tiempo, ¿estamos de acuerdo? Es lo importante, mira, entender que Dios nos quiere larga vida, que Dios quiere lo mejor para nosotros, que su pensamiento siempre ha sido de paz y no de mal, etcétera. Bueno, 1 Pedro 5:10, ¿ya les quedó claro? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un tiempo, y ese padecimiento no es enfermedad, ese padecimiento significa que el diablo a lo mejor te va a mandar una idea y tú lo vas a reprender y no va a prosperar. ¿Me explico? Nunca te vaya a llegar la enfermedad a tu vida. Eso significa, ese es el padecimiento, estar siempre enfrentando, reprendiendo, oponiéndose a las ideas del diablo. Eso es el padecimiento. Si algo ha de padecer, bueno, que el diablo me mete una idea, es que mañana te voy a llevar al más allá y te voy a matar en un accidente. Diablo, te reprendo y vete. Es el padecimiento, es mucho padecimiento, ¿verdad que no? Es decir, los de la doctrina del sufrimiento, que es una doctrina que estamos viendo, una teología, ellos creen nuevamente es que si usted está enfermo es ¿por qué? Porque Dios lo está haciendo para perfeccionarlo, ayudarlo, fortalecerlo y bendecirlo. Es decir, a la enfermedad le llaman bendición. ¿Quedó claro? Y ahora sí, 1 Pedro 5:10 para pasar a lo siguiente. Vamos a continuar con los 5 puntos, bueno, vamos a ver 4 de los 5 puntos calvinistas respecto a la soberanía de Dios, respecto a la salvación.
Ya vimos a este hombre Calvino, ya lo analizamos respecto al caso de Job, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan eso? Respecto al caso de Job ya analizamos la doctrina calvinista, que es Calvino, Jean Calvin, un francés. Este hombre por ahí a sus 21 años postuló una teología o una doctrina que se llamó la doctrina del calvinismo, o inclusive de la soberanía de Dios también se le llama. Algunas iglesias cristianas actualmente la practican. ¿Por qué razón? Porque esa venía de Europa y se fue inmiscuyendo en otras iglesias. Regularmente los primeros hombres, por ahí en 1700 o finales de 1700 vinieron unos hombres llamados que trajeron la iglesia metodista a Estados Unidos. No recuerdo muy bien el apellido de ellos, pero estos dos hombres vinieron a establecer una doctrina que era muy buena la doctrina, y posteriormente se contaminó la metodista con la cuestión del calvinismo. Pero bueno, lo importante es analizar qué fue lo que este hombre Calvino dijo, y regularmente se enseña en gran parte, por lo menos en el 90% de las iglesias cristianas normales. Si usted va a una iglesia por allá, se va a encontrar con este tipo de doctrinas que no le van a ayudar. Muy bien. Calvino en su doctrina habló de 5 puntos doctrinales, que es parte de su teología o de su doctrina. Dentro de los cinco puntos doctrinales se toca el tema de la soberanía de Dios. Como soberanía de Dios, recuerden que ya lo hemos repetido multitud de veces, que soberanía significa que Dios nadie le dice qué hacer, que Dios hace lo que quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya entendimos que Dios hace lo que quiere dentro de sus atributos, dentro de su naturaleza, que es amor, que es misericordia, que es un Dios bondadoso. Muy bien. Entonces fíjese, dentro de uno de los puntos calvinistas hay un punto que se llama la elección incondicional. Esta elección incondicional, o también se le puede llamar expiación limitada. Expiación significa, fíjese, significa que Cristo Jesús, regularmente la palabra expiación significa cubrir pecados, acuérdense. Entonces, expiación limitada o redención limitada, redimir significa quitar pecados, remitir significa quitar pecados. Bueno, de tal manera que esa remisión limitada de pecados significa que solamente Dios o Jesucristo sufrió por unos cuantos elegidos y no por toda la humanidad. Eso es lo que nos quiere decir la elección incondicional, que Dios eligió a unos cuantos para ser salvos, solamente a unos cuantos, no a toda la humanidad. Ese es uno de los puntos calvinistas muy fuertes, inclusive que violan la soberanía de Dios. Ok, vamos a ver el punto número 1, si tiene oportunidad pues ahí anótelo. Dijo Calvino en la elección incondicional. Dice que el ser humano está impedido o inhabilitado de desear o de procurar la salvación. El ser humano está impedido de procurar o de desear la salvación. Es decir, que ningún ser humano anda buscando a Dios, es lo que quiere decir. Dice, es decir, no tiene libre albedrío de elegir su salvación. Que el ser humano no tiene el libre albedrío de elegir su salvación, es decir, como si fueran unos robots, que Dios elige, este robot lo traigo para mi reino, y este robot lo dejo allá. Que el ser humano no tiene un libre albedrío de elegir por lo bueno y por lo malo. ¿Verdad que como seres humanos Dios nos ha dado libre albedrío? Bueno, el chiste es que Calvino dice que el ser humano no tiene libre albedrío para elegir su propia salvación. Luego dice que no hay voluntad propia ni libre albedrío para el ser humano para anhelar o buscar la salvación. No hay una chispa receptiva interna en nuestros corazones como para nosotros desear la salvación. Pero el Señor, dice, hace el milagro con los hombres física y espiritualmente muertos, porque han sido vivificados, porque estaban muertos en delitos y pecados. La salvación por su mera naturaleza debe ser del Señor. Eso es lo que dice Calvino. La salvación por su propia naturaleza debe ser del Señor. Es decir, si alguien está salvo en este lugar, fíjense bien, si el hermano Fer está en este lugar, es porque solamente Dios lo eligió a él para que él fuera salvo.
No porque él tomara la decisión un día de creer en Jesús, sino porque Dios lo trajo en su soberanía. Dios decidió traerlo aquí. Eso es lo que le llama Calvino como la elección incondicional. Luego, fíjense, en pocas palabras, dice que cuando a alguien usted le predique el evangelio, si es de los que no se van a salvar, usted no va a aceptar a Cristo, porque Dios lo eligió a usted para que no fuera salvo. Eso dice Calvino, ¿ok? No digo yo, ni la Biblia lo dice. Ok. Nadie puede buscar la salvación si no fuera que Dios le guía a ella. Eso significa elección solamente condicionada por Dios. Esta doctrina que declara que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, para eso utilizan Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice que esta doctrina que Dios declara o escoge a las personas desde antes de la fundación del mundo, a aquellos de los cuales Dios se place solamente, no de todos, solamente el que le cae bien, a fin de traerlos al conocimiento de sí mismo. Esto no está basado en ningún mérito de los elegidos, ni basado en el preconocimiento de Dios para descubrir quién va a aceptar su oferta del evangelio. Es decir, ellos dicen pues que no se refiere necesariamente a que Dios desde antes había preconcebido la idea de que tales iban a ser salvos y tales no. Bueno, esa es una idea de Calvino. Dios ha elegido basado única y solamente por el consejo de su propia voluntad algunos para vida eterna, fíjense, pero a otros los ha elegido para condenación. Es decir, a lo mejor uno que va pasando ahorita por la banqueta es de los que Dios eligió para que se fueran al infierno. Es lo que dice Calvino. Y si usted está en ese lugar es porque Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Dios ya lo conocía para que usted viniese a este lugar. Fíjese bien, todo eso lo vamos a desvirtuar con la misma palabra de Dios. Por ahí dice también, dijo este Calvino, que Dios no deja de lado la responsabilidad del hombre para creer en la obra redentora de Dios, que no deja por un lado la responsabilidad del hombre. Entonces, si él mismo dice que unos ya los eligió para ser salvos y otros los eligió para condenación eterna, entonces ¿para qué andamos predicando el evangelio en la tierra? ¿Para qué estamos en la radio para que el mundo oiga? ¿Me explico? Si yo no sé si Dios los va a salvar o no, entonces ¿para qué predico el evangelio? Entonces dice Calvino que Dios ya los eligió desde antes. Así es que si usted conoce a alguien, pues usted no sabe si es de los elegidos para irse al infierno. Por lo tanto, a lo mejor ni le predique, es lo que dice Calvino, porque usted no sabe si se va a ir o no se va a ir al infierno. Ok. Dice, si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, teniendo en cuenta, fíjese que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Nos salvamos por la obra redentora de Jesús, por el sacrificio de Jesús nos salvamos. Pero debe haber una responsabilidad en el ser humano. ¿Cuál responsabilidad? De elección, de libre albedrío, decir, bueno, yo decido por Cristo o yo no decido por Cristo. ¿Sí me explico? Es el libre albedrío. Y Calvino dice, pues el hombre no tiene libre albedrío. Si Dios lo destinó para ser salvo, fíjense, inclusive, por allá en la ciudad en Sinaloa, una vez nos dijo un hermano, dice, es que yo estaba predicándole a un joven la palabra de Dios, y él dice, y le dije a ese joven, mira joven, utilizando la doctrina calvinista, mira joven, si Dios te quiere salvar, si tú eres de los elegidos para ser salvos, te va a hacer cualquier cosa Dios con tal de que vengas a Él. Es más, hasta te puede matar a tu mamá, con tal de que tú seas salvo. Fíjense lo que es la doctrina calvinista. Es decir, Dios va a hacer algo malo para que tú te acerques a Él, porque tú eres de los elegidos a ser salvo. Quieras o no, vas a ser salvo. Entonces, imagínense la doctrina calvinista. Bueno, eso la predican también acá en Guadalajara. No le digo qué congregación. Muy bien. Dice que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, teniendo en cuenta que la caída de Adán siendo una caída total, y si Dios puede salvar, y si no todos son salvos, dice, entonces la conclusión debe ser que Dios no ha escogido salvar a todos. Dios no escogió salvar a todos. Es uno de los puntos calvinistas que es importante que analicemos.
Él eligió unos cuantos y a unos cuantos para ser salvos y a otros tantos para irse al infierno. Y así es que, como decía este hombre allá en Culiacán, era un pastor, que le predicó a un joven y le dijo: mira, si tú eres de los elegidos para venir a Dios, porque ya te eligió a ser salvo, tienes que ser salvo fuerzas. Si tú eres así, entonces Dios va a ocasionar que te suceda algo malo para que vengas a un accidente, para que tú entiendas que tienes que estar con Dios, porque Él te eligió. Entonces, ha hecho mucho daño esa doctrina calvinista, o de la soberanía arbitraria también se le llama, o inclusive algunos le llaman la doctrina del sufrimiento, bueno, otros. Vamos a refutar bíblicamente esta doctrina, vamos a contradecir esa doctrina que es, obviamente, la identificamos como una mentira del diablo, ¿verdad? Fíjense bien, si Dios salvó a alguien, vamos a San Juan capítulo 3, que es un texto bíblico muy conocido. Todos los creyentes regularmente se lo saben de memoria. San Juan capítulo 3, versículo 16, dice así. ¿Ya lo tiene? Porque de tal manera, fíjense, de tal manera, esa palabra de tal manera identifica lo que viene en el versículo 14 y el versículo 13 y el versículo 15. Tan es así que de tal manera amó Dios al mundo que, como Moisés dice, levantó en el desierto una serpiente, así es necesario también que Jesús hubiese sido levantado como una serpiente. Fíjense, entonces dice, ¿que Jesús acaso se convirtió en serpiente? No, Jesús llevó la naturaleza de pecado de todos nosotros. Eso significa serpiente. No significa que se hizo un demonio tampoco, ¿no? Para que usted no lo malinterprete. Significa que Él llevó la naturaleza de pecado de nosotros. A tal grado, dice, a tal grado Dios nos amó, fíjense, que vino a la tierra y en la cruz del Calvario fue clavado, fue torturado físicamente, derramó sangre. A tal manera nos amó Dios, que no nada más fue eso, sino que Él cargó el pecado de todos nosotros en Él, de la humanidad en general, habidos y por haber. De tal manera, dice el versículo 16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, fíjese, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quiénes tienen la vida eterna? Todos los que creen en Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera que cree en Jesús, no un elegido y otro no. Es que Dios elige a unos, hermanos, y Dios elige a otros, dicen ellos. Entonces, si ellos inclusive obstaculiza la obra evangelizadora, porque usted no le puede hablar a alguien de Cristo si ese alguien, usted no sabe si es de los elegidos a la condenación eterna, que se vayan al infierno. ¿Me explico? Pero si usted entiende lo que la Biblia dice, no lo que dijo Calvino, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene la vida eterna, significa que usted va y le predique el evangelio. Él, por medio de lo que usted le predique, comienza a creer en Jesús, lo recibe y nace de nuevo y tiene la vida eterna. ¿Me explico? ¿Se da cuenta de qué manera trabaja Dios? Sí es cierto que originalmente la idea inicial de salvar a la humanidad fue de parte de Dios, ¿estamos de acuerdo? Que Dios fue el originador, el que originó el venir a la tierra, venir como ser humano y sacrificarse, ¿verdad? Fue la idea de Él. Sí, la idea original es de Él, pero el ser humano necesita necesariamente ejercer fe. Necesariamente ejercer fe. Necesita fe el ser humano. Si no ejerce fe, si no cree en Jesús, estamos de acuerdo que no son salvos. Necesitan creer en Jesús. Pero, ¿qué significa creer? Significa entonces que sí hay un libre albedrío. ¿Estamos de acuerdo? Si usted es el que decide creer en la obra redentora, entonces la elección Dios ya lo hizo por nosotros. Él ya eligió. ¿A quién eligió Dios? A todo aquel que cree en Jesús. ¿Estamos de acuerdo que eso se elige? A todo el que cree en Jesús, a eso se elige. No elige a unos porque Él quiere elegirlos nada más por su libre albedrío o su libre voluntad, sino Él elige a los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué los elige? ¿Por qué lo eligió usted? Póngase a pensar. Porque algún día alguien le habló de Cristo y usted decidió por su libre albedrío creer, ¿me explico? No porque Dios lo haya elegido desde antes para que usted fuera salvo y otro familiar de usted esté por allá. No. Si usted va y le predica a su otro familiar, también Dios lo elige que recibe a Cristo, ¿me explico? No porque Dios ande
antes eligiendo desde antes de la fundación del mundo quién se va al infierno y quién se va a salvar. No, Dios no elige así. Dios, la única elección de Dios es que envió a Jesús. Esa sí fue la elección. Yo voy a enviar a Jesús, o me voy a encarnar, eso es lo que dijo Dios, en Jesucristo, y voy a redimir, voy a pagar el precio por la humanidad. Esa sí fue la elección de Dios. Eso sí lo eligió Él. Pero lo eligió con respecto a quién, fíjese, dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo. ¿A qué se refiere la palabra mundo? Se refiere a toda la humanidad, no se refiere a unos cuantos elegidos, a toda la humanidad se refiere. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel del mundo, de la humanidad en general, para todo aquel que cree, dice que no se pierde, mas tiene la vida eterna. Fíjese, esa es la elección de Dios. Efesios capítulo 1, para continuar desvirtuando la doctrina calvinista de que Dios elige al que Él quiere y el que no quiere no, al que se salva es porque Dios lo eligió, y etcétera. Y miles de cosas que se han dicho. Pero fíjese en qué influye en la soberanía de Dios. Se le atribuye la culpa a Dios, se le echa la culpa a Dios de que si alguien no se salvó y se fue al infierno, o fue condenado, fíjense, se le atribuye esta doctrina calvinista o de la soberanía arbitraria, le echa la culpa a Dios de que si alguien no se salvó y se fue al infierno fue porque Dios no lo eligió. ¿Me explico? ¿Sabe cuál es la intención final de esta doctrina? Echarle la culpa a Dios de todo lo que sucede en la tierra. Si alguien se fue al infierno es porque Dios lo eligió para que se fuera, fíjese. O sea, al ser humano no le quieren echar la culpa de que si eligió mal o no eligió por Cristo, no le echan la culpa al ser humano, le echan la culpa a Dios. Por eso estamos analizando esta doctrina. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió, fíjense, está hablando de una elección, la elección de Dios, según nos escogió en Él, fíjense lo que hizo Dios, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Luego dice, según nos escogió, fíjense, ¿en qué nos escogió Dios? ¿A quién se refiere en Él? Bueno, si usted lee el versículo 2, el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Allá nos bendijo, pero por medio del sacrificio de Jesús, pues nos bendijo ya. Eso es lo que quiere decir. Según nos escogió, ahí viene el texto bíblico, en Él. ¿En qué nos escogió Dios? En Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo escoge la humanidad? Cuando viene Jesús y muere. ¿Escoge a quién? A toda la humanidad, fíjense. Pero ya Dios le deja la decisión a la humanidad de que crean o no crean en Él. Es decir, Dios eligió en Cristo, en el sacrificio de Jesús, Dios eligió salvar a todos, no a unos cuantos, a todos. Pero la humanidad que está siendo salva es ¿por qué? Porque Dios los está salvando en Cristo, porque la gente quiere o desea creer en Jesús, no porque Dios los elige para que crean. ¿Sí me explico? Entonces Dios nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Si acaso es que hubo una elección desde antes de la fundación del mundo, o nos conoció desde antes, o nos eligió desde antes, sí nos eligió, pero no nada más los que estamos aquí, eligió a todo el mundo. Por eso envió a Jesús para salvar ¿a quién? Al mundo, a la humanidad, para que esa humanidad que decida creer en Jesús sea salvo y tenga la vida eterna. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Le va captando? Dice, si seguimos leyendo Efesios 1:5, dice, en amor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado. Ahí está otra vez la predestinación, que es la predestinación calvinista, que de una manera lo menciona o lo malinterpreta Calvino. O sea, la predestinación la malinterpreta Calvino porque dice que Él predestinó por su libre voluntad elegir a unos salvos y a otros al infierno. Esa es la predestinación que habla Calvino, pero aquí fíjese bien lo que nos habla la predestinación bíblica.
no la predestinación calvinista. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está hablando de ser adoptados hijos suyos. Entonces muchos dicen, es que yo soy un hijo adoptado, porque yo no era elegido para ser hijo, por eso Dios me adoptó. Pero si usted verifica Romanos capítulo 11, se va a dar cuenta que cuando habla de adopción, en primer lugar no está hablando conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Porque originalmente, de acuerdo a la carne, el pueblo elegido de Dios, por la época en que vivió, era el pueblo de Israel. En cuanto a la carne, eran ellos los escogidos de donde iba a venir el Mesías. Por eso les habla hijos escogidos, Israel. Y aquí habla de adoptados no porque usted sea un hijo que Dios solamente dijo, voy a adoptar a fulano porque no va a ser mi hijo, no solamente de adopción de nombre, pero no es así. Cuando habla de adopción significa que por consecuencia, dadas las promesas que recibió Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones, en base a eso Dios dice, bueno, yo escogí un remanente para que se mantuviera firme, es decir, al pueblo de Israel, mientras venía Cristo. De ahí iban a ser el Cristo incluso. De ahí iban a ser el Cristo. Ahora, en cuanto a la carne somos adoptados, pero no en cuanto al Espíritu. En cuanto al Espíritu, todo aquel que recibe a Jesús es engendrado por Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice, los cuales no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Son nacidos ¿de quién? De Dios. ¿Cuándo es engendrado usted? ¿Acaso Dios lo parió o algo? No, usted es engendrado cuando usted recibe la palabra solamente. 1 Pedro 1:23 dice que usted bueno, vamos a 1 Pedro 1:23, fíjense. No me pierda Efesios 1 para decirle de qué manera usted es engendrado. No es igual que el engendramiento natural de aquí, eso sí se lo digo, es diferente. 1 Pedro 1:23. Es muy sencillo, fíjese, para que Dios engendre a alguien. 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, fíjense lo que dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Cuando habla de simiente es la palabra semilla, algo así, semilla. Siendo renacidos no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Sabe cuándo se ha engendrado usted? Cuando recibe esa semilla de la palabra de Dios. Usted dice, bueno, recibí la semilla de la palabra de Dios, que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Entonces usted dice, bueno, yo recibo esa semilla, yo recibo esa palabra, yo en este momento recibo al Señor como mi Dios, como mi Salvador, el que murió por mí, el que se sacrificó por mí. Yo reconozco ese sacrificio, yo creo en ese sacrificio. Entonces cuando usted recibe esa palabra, usted directamente es engendrado de parte de Dios. O sea, no se necesita haber una operación física como aquí en la tierra, ¿me explico? No tiene que durar 9 meses para ser engendrado. Ser engendrado por Dios solamente es creer en Jesús, recibir esa palabra, la palabra incorruptible, la palabra de Dios. Entonces usted ya tiene la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro, fíjense bien, porque ¿por quién son ustedes injertados en el cuerpo de Cristo? Por la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Está hablando de algunas cosas ahí. Bueno, el versículo 3 y 4, vamos a leer. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, está hablando del Evangelio, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjese bien, cuando usted conoce lo que Jesús hizo por usted, cuando usted conoce a Jesucristo realmente, entonces en ese momento sucede lo que dice el versículo 4, por medio de las cuales, es decir, por medio del conocimiento de Jesús, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice el versículo 4, para que por ellas llegases a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. ¿Se da cuenta? En pocas palabras, usted ya tiene la palabra de Dios implantada en su corazón. ¿Y el Espíritu Santo dónde habita? No habita en los aires, ¿habita dónde? Usted es templo del Espíritu Santo. ¿Me explico? Desde ese momento usted es participante de la naturaleza divina. Y no con eso quiero decirle que es Dios. ¿Me explico?
Al contrario, es hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es hijo de Dios. Entonces se convierte en hijo de Dios todo aquel que recibe la semilla de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Se convierte en hijo de Dios. Entonces, del momento que se convierte en hijo de Dios, desde ese momento ya comienza la salvación. Pero Dios lo eligió a esa persona cuando Él eligió a todo el mundo, a toda la tierra, a todos los habitantes de la tierra. No por solamente esa persona exclusivamente, ¿me explico? Entonces, eso es una elección incondicional. Esa es una elección incondicional. No condicionada a salvar a unos y a otros no. Dios salva por medio de su palabra, por medio de Jesucristo. Vamos a Efesios capítulo 1, bueno, vamos a ver otros textos bíblicos. Efesios capítulo 1, versículo 7, hablando del mismo tema, dice que Él nos escogió en Él. Él nos escogió en Jesús. Efesios 1, versículo 7. Fíjese, me está hablando de la misma situación, está hablando. El 4 dice, según nos escogió en Él, en Jesús. Dios nos escogió en ese sacrificio de Jesús, para que me entienda, pero Él decidió escoger a toda la humanidad, no a unos cuantos. Lo dice el versículo 7, en quien tenemos redención. ¿Qué significa redención? Redimir, viene de comprar, de pagar el precio. De pagar el precio, así viene. Así, eso quiere decir más bien. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjense, ¿por qué tiene usted redención? ¿Por qué usted fue librado de la naturaleza de pecado? ¿Por qué usted se le quitó el pecado? ¿Por qué usted se le declaró justo en lugar de culpable? ¿Por qué? Aquí dice, fíjese bien, tenemos redención, ¿por qué? Por esa sangre derramada de Jesús. Por su sangre tenemos el perdón de pecados, por su sangre. Esto es que cuando Dios nos eligió, bueno, nos eligió incluyendo a todo el mundo, a toda la tierra, a todos los habitantes de la tierra, nos eligió ahí. Pero aquel que decide creer en Jesús, entonces, en pocas palabras, nace de nuevo y se le quita la naturaleza de pecado. Estamos captando ese asunto. Dios nos da libre albedrío. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Versículo 19 dice así. Aquí nos habla un poquito del libre albedrío. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he dado, que os he puesto delante la vida y la muerte. Fíjense, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Cuando se refiere a cielos y tierra, no se refiere al cielo físico, a la tierra física, sino se refiere más bien a la nube de testigos. Según Hebreos 12, versículo 1 y 2, dice que hay una nube de testigos, hablando de ángeles, hablando de los que murieron antes que nosotros, hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, que hay una nube de testigos. Si alguien recibe a Cristo aquí, hay una nube de testigos, los ángeles también. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, no porque la muerte la envíe Dios, sino porque la muerte entró por el pecado de un hombre. ¿Estamos de acuerdo? Dice, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dijo Dios esta frase, escoge. ¿Qué significa escoger? ¿Qué significa escoger? Significa que el que elige es usted, no es Dios el que elige. Usted es el que elige la bendición, ¿estamos de acuerdo? Pero también el ser humano es el que elige la maldición, ¿estamos de acuerdo? El ser humano es el que elige la vida, pero el ser humano es el que tiene también la capacidad de elegir la muerte, ¿estamos de acuerdo? No es Dios el que como una marioneta le va a decir, bueno, yo a ti te voy a agarrar. Imagínense Dios, suponiendo que este fuera una persona, ¿no? Imagínense una persona aquí. Imagínense una persona, Dios quiere que se mueva hacia un lado, Dios lo movió. Ella no se movió, ¿eh? La persona de repente fue a un súper, Dios lo movió para el súper. Se salió del súper, se subió a su carro y Dios lo está moviendo. Así creen los calvinistas, ¿eh? Los de la predestinación, así se llaman ellos también. La teología de la predestinación. Pero fíjense, si Dios lo agarró, se cayó y se murió el hermano. Fue Dios, hermanos, fue Dios, porque Dios lo controla a él, ¿estamos de acuerdo?
Eso cree la predestinación calvinista, imagínense. Todo le echan la culpa a Dios. Es triste, pero eso creen ellos. Se fue al infierno, Dios lo envió para allá. ¿Se dan cuenta? Dios lo echó para allá. No porque él decidió irse porque nunca creyó en Jesús. Ellos creen que porque Dios ya lo destinó para allá. Es más, vamos a agarrar a dos hermanos. Aquí está uno y aquí está el otro hermano. Dios dice, este hermano, ¿cuál de los dos? Tetín Marín de Dos Pingüe. Órale, al infierno, ya lo elegí. Este a la salvación eterna, arriba, a su gloria, al cielo. Así creen los de la predestinación calvinista. Muchas iglesias cristianas están en ese error doctrinal. ¿Por qué? Porque lo han recibido sus antecesores. Ellos le echan la culpa a Dios de que Él envía a unos al infierno, porque así los elige ya así los eligió. Entonces estamos aprendiendo teología, ¿verdad? Para que no le engañen a usted, que jamás le engañen con esas teologías. Vamos a ver 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Nuevamente, y ya con esto vamos ya casi a terminar. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10, vamos a ir rápido, ya nos quedan nada más 3 citas bíblicas, se las voy a decir rápido. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10, dice así: por lo cual, hermanos, fíjense lo que dijo Pedro, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjense quién le echó la culpa a Pedro. ¿Quién es el que tiene que elegir? Dios, el salvar a unos. Dios ya eligió en Cristo, ¿estamos de acuerdo? Él ya hizo la elección en Cristo, pero para salvar a todo el mundo. Y luego dice Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurad, dice, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, pero también dice vuestra elección, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién es el que elige, nosotros o Dios? El ser humano es el que elige por Dios. Dios ya proveyó de Cordero, Dios ya proveyó su palabra. Si usted llega a hablarle a alguien y ese alguien rechazó a Cristo, no es culpa de Dios que ese alguien se vaya al infierno. Me explico, es culpa de él, que no creyó en la provisión de Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. Juan capítulo 3, versículo 19. Dios no envía al infierno a las personas, cada quien se va por su libre albedrío. Juan capítulo 3, versículo 19, hablando. Juan 3, 19 dice así: y esta es la condenación, fíjense, la condenación no es que Dios ya eligió a unos para que se fueran a la condenación eterna. Esta es la condenación, dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Juan. Esa es la condenación, que la luz vino a las tinieblas, fíjense. ¿La luz vino a qué? A las tinieblas. El mundo estaba en tinieblas antes de Cristo. La luz vino a las tinieblas y los hombres amaron las tinieblas, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron. ¿Qué significa que los hombres amaron? Que ellos decidieron amar más las tinieblas. No que Dios haya ocasionado para que ellos amaran las tinieblas, no. Ellos decidieron amar las tinieblas. Es un libre albedrío, ¿estamos de acuerdo? Es una decisión que cada ser humano toma. Mateo capítulo 25. No, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, ya vamos a terminar. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Ya vamos a terminar, no se me desesperen, yo sé que ya hace hambre porque ya es una hora más. A todos nos pega eso, ¿verdad? El cambio de horario. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, dice, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice el versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Dice, por gracia sois salvos. Si alguien es salvo, pero existe un medio, fíjense, que se llama fe. Si las personas no ejercen fe, no van a ser salvos. ¿Cuántos saben? Si las personas deciden no creer, no ejercer fe, en creer en que Jesús murió por ellos, no van a ser salvos. Por eso dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos, sí, porque el sacrificio de Jesús ya está hecho. Pero hay un medio que se necesita para ser salvo que se llama fe. Y la fe, dice, es un don de Dios, sí, pero ¿cuál fe? Es un regalo de Dios, que Dios puso la fe al que Él quiso y al que Él no quiso no le dio fe. No, solamente ese regalo de Dios es la gracia para empezar. Y la fe es la que ejerce usted para obtener ese regalo que se llama gracia. La fe la ejercita el ser humano, no Dios se la pone. Ahora fíjese bien, cuando alguien viene, se le predica la palabra, recibe a Jesús como su Señor y Salvador, entonces Dios ya deposita una medida de fe, pero ya una vez que el ser humano ejerció fe, ya que una vez el ser humano decidió recibir a Cristo como su Señor, entonces ya Dios le da una medida de fe. Pero mientras no cree el ser humano, no puede tener una medida de fe, ¿estamos de acuerdo? Hasta que reciben a Cristo, entonces ya les da una medida de fe, que esa fe se hace crecer por medio de oír y el oír la palabra de Dios. Por último, concluyo con esto, Mateo 25. Mateo 25, versículo 41. Fíjense bien lo que dice ahí. Estas frases las habló nuestro Señor Jesucristo. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, está hablando de dos tipos de conceptos. Está hablando de unas ovejas del lado derecho y de unos cabritos del lado izquierdo. Luego les voy a platicar bien esa historia. Pero por lo pronto lo importante, el mensaje principal que quiero que entiendan es este. Entonces dirá, hablando de Jesucristo, entonces dirá también a los de la izquierda, hablando de Dios, hablando del juicio del trono blanco por el cual no vamos a pasar los que creemos en Jesús. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Fíjense, esta frase que dijo o que hace Jesús en el trono blanco, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Fíjense, ¿para quién fue preparado el lago de fuego? El infierno, ¿para quién fue preparado? Solamente para el diablo y los ángeles, no fue preparado para la humanidad. Dios jamás pensó, en su infinita bondad y misericordia, jamás pensó que el crear el Seol para el diablo y los ángeles caídos, que habían pecado contra él, jamás creyó que la humanidad se estuviera yendo para allá. Jamás pensó Dios en eso. Sin embargo, en este término le dice, así dirá también Dios. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. No porque Dios maldiga, sino porque ya están bajo maldición. ¿Quiénes? ¿A quién se refiere? Si usted lee por ahí Apocalipsis 20, 21, se va a dar cuenta que van a comparecer muchos ante el trono blanco, ante el trono del juicio blanco, donde va a estar Jesucristo juzgando a los seres humanos, pero aquellos que van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, no de acuerdo a la fe. Nosotros ya no vamos a ser juzgados ahí si nos vamos al infierno o al cielo, no. Nosotros ya directamente pasamos, tenemos el boleto de entrada al reino de los cielos. Pero los del trono blanco solamente son personas que nunca recibieron a Jesús aquí. Entonces ellos van a ser juzgados por las diferentes etapas de tiempo donde vivieron. Unos van a ser juzgados por la inocencia en la época de Adán, otros van a ser juzgados por la conciencia también en la época de Adán, otros van a ser juzgados por la promesa de Abraham, otros van a ser juzgados por la ley de Moisés. ¿Me explico? Cada quien va a ser juzgado en la época donde vivió. Y cada quien, a cada persona le dio testimonio su propia conciencia, si hacer lo bueno o hacer lo malo. Esas personas que estuvieron sin Cristo en su corazón, ellos sí van a pasar por ese trono. Nosotros, los que hemos creído en Jesús y hemos nacido de nuevo, no vamos a pasar por ahí. Esa es la tranquilidad y la paz que nos debe dar a nosotros el estar en Cristo Jesús. Así es que vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por su palabra.